Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast. El día de hoy quiero darles una disculpa por el día de ayer que no subí podcast, pero es que jugaba la selección de México. Pero bueno, el día de hoy quiero hablar de dos finales de la Champions League que me hacen recordar mi infancia, bueno, parte de más bien no mi infancia, más bien mi adolescencia y parte ya de mi juventud, que la verdad son dos finales que jamás olvidaré en toda mi vida, que son la del año 2005, que fue la del Milán contra el Liverpool, y la del 2006, que fue la del Arsenal contra el Barcelona de España. Muy bien. Antes de pasar a esto, ahora sí que estoy muy emocionado con el desempeño de la selección mexicana el día de ayer, imponiéndose 1-0 ante Corea. Y a lo mejor para muchos no jugó del todo bien, pero a ustedes como a mí, como aficionados, ¿qué es lo que nos interesa? El resultado. Y finalmente el resultado, ¿cuál fue? Un triunfo, 3 puntos más para México, y de cierta forma puede ya estar de cierta forma tranquilo tanto el entrenador como los jugadores de cara a la siguiente fase. ¿Okay? Pues bueno, como les decía, el día de ayer curiosamente estaba platicando con mi esposa y estábamos acordándonos de cosas que hacíamos cuando éramos más jóvenes, y curiosamente me surgió aquellas dos finales, ahora sí que en años consecutivos, que la verdad marcaron lo que fue mi adolescencia, mi juventud, porque jamás después de ahí viví a lo mejor más adelante hubo finales un poco cerradas, pero las de ese año, las de estos años que les estoy comentando, han sido sin duda de las mejores finales de Champions que me ha tocado ver. Cuando, por cierto, actualmente en la actualidad las finales son en sábado. En aquella época se jugaban en viernes, lo recuerdo muy bien. Igual, a partido único, pero se jugaban en viernes, no eran en fin de semana como actualmente. Ahora sí que a través de los años se ha mejorado este protocolo, que el show de medio tiempo y el show previo a la final. Bueno, no recuerdo, no recuerdo si estoy seguro si es el show a medio tiempo, pero ya las últimas finales me ha tocado que es el show previo al partido. En una de esas finales recuerdo, creo que fue en Kiev, en Ucrania, cuando tocó Dua Lipa, esta artista creo que inglesa, corríjanme si es que estoy mal, pero uno de los mejores espectáculos que me ha tocado ver previo al partido de la gran final. Pues bueno, arranco con esto. Fíjense, esta final se jugó el día 25 de mayo del 2005 en el Estadio Olímpico Atatürk de Turquía, que fue entre el Milan contra el Liverpool. Yo recuerdo aquella final y yo decía, qué jugadorazos traían, principalmente el Milan. No digo que no el Liverpool, pero fíjense, el Milan traía a Dida, portero brasileño, titular de la selección, Cafu, el lateral derecho, igual titular en la selección brasileña, la momia Jack Stam, el holandés, Alexandro Nesta, ahora sí que un caballo de 1000 batallas, Paolo Maldini, capitán del Milán y capitán de la selección italiana, el maestro Andrea Pirlo, tremendo jugadorazo, era de esos tipos que te sabían manejar los dos perfiles y aparte te metían un trazo con toda la ventaja para lo que ya sea un lateral, un centro delantero, pero era magistral el trabajo que hacía dentro del campo de este jugador. El poderoso Gennaro Gattuso, duro jugador, hasta incluso con compañeros del mismo equipo tenía problemas por sus duras entradas que tenía.
sin duda uno de los mejores jugadores de Holanda, Clarence Seedorf. Otro brasileño, Kaká. Uno, para mí, el mejor jugador de toda la historia del fútbol ucraniano, Andriy Shevchenko, como delantero, y el apodado Valdanito, en honor a Valdano, Hernán Crespo. Y este equipo era dirigido por el hoy actual entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, Carleto. Fíjense, por el Liverpool no figuraban tantos jugadores de renombre, pero sin duda tenía también un buen equipo. En la portería Jerzy Dudek, el polaco, lo recuerdo muy bien. Después de Liverpool se va al Real Madrid y ahí hubo falta de oportunidades, ya que el titular pues, era el titular de la selección española, que era Iker Casillas. Pero fíjense, tenía a Steve Finnan, un irlandés, que no sé, a lo mejor no está en el libro de historia de los mejores jugadores, pero bueno, ahí estaba. Estaba otro jugador que también me gustaba a mí, que me acuerdo que yo lo vi en el Mundial de Alemania 2006 con la selección inglesa, Jamie Carragher. Otro defensa que tenía el Liverpool en esa temporada, en esa temporada y que jugó esa final, uno de los mejores jugadores que ha dado Finlandia en los últimos tiempos, que era Sami Hyypiä. El maliense Jimmy Traoré. Fíjense, aquí en el medio campo estaba Xabi Alonso, gran jugador español, su compatriota igual, otro español, Luis García, el gran capitán Stevie G, Steven Gerrard. El otro jugador que recuerdo muy bien y que bueno, yo lo recuerdo desde que jugaba en el Mónaco porque era compañero de Rafa Márquez, el mexicano, Jon Arne Riis, el noruego, lo recuerdo muy bien. En la delantera estaba Harry Kewell, el australiano, y el checo Milan Baroš, y todos ellos eran dirigidos por el español Rafa Benítez. Miren, amigos, yo recuerdo muy bien esta gran final y la verdad, una anécdota ahora sí que para el recuerdo. Fíjense, yo me encontraba en tercero de la secundaria en aquel entonces y recuerdo que salí de la secundaria, llegué a la casa de mis papás y recuerdo que prendí la tele y justamente era para ver la gran final. Y recuerdo que arrancando el partido, al minuto 1, un centro y Paolo Maldini remata, gol del Milán. Luego vino el doblete de Hernán Crespo al minuto 39 y luego al minuto 44. ¿Y qué creen? Que agarro y que apago la tele. Sinceramente, apagué la tele y dije, no, este partido ya está liquidado, pues ya para qué veo la segunda parte, el Milán se va a coronar campeón, van a ser los campeones de Europa. Y curiosamente, voy, recuerdo que mi mamá me encargó unas cosas del mandado, voy, las hago, me tardé algo de tiempo, y cuando prendo la tele nuevamente, veo el marcador, 3-2. Justamente, me acuerdo que prendo la tele, y al minuto, viene el penal que comete Gennaro Gattuso a Stevie G. Fíjense, lo recuerdo súper bien. Gennaro Gattuso traba ahí en el área a Stevie G y marca el árbitro penal, lo cobra Xabi Alonso, lo para Dida y de pierna izquierda me acuerdo que lo mete pegadito al poste Xabi Alonso y se empata el partido. Y bueno, no sé si ustedes se darán cuenta que cuando ponen en el marcador en la cadena, vienen los minutos en los que ocurrieron los goles. Entonces, curiosamente me doy cuenta que el Liverpool en aquella final, en 6 minutos empató el 0-3 que tenía en contra. Fíjense, al 54 un cabezazo de Stevie G. Luego a los 2 minutos Vladimir Smicer, otro checo que también lo recuerdo súper bien. Y al minuto 60 Xabi Alonso. Entonces este partido se va a los tiempos extras y posteriormente se va a los penales. Pero fíjense, antes de que termine el partido,
Me acuerdo que mandan al danés Jon Dahl Tomasson, mandan a otro brasileño, Serginho. Eso fue antes de que acabaran los 90 minutos. Pero fíjense, recuerdo que el Milan en esa final pudo haber ganado la final de la Champions en una jugada que se le va increíblemente a Kaká. Recuerdo que manda un centro a Andrea Pirlo, lo cabecea a la momia Stam y de frente, sin ningún defensor en medio ni nada, Kaká mueve la cabeza y la saca por un lado de la portería. Ese hubiera sido el título, porque esa jugada ocurrió ya en los últimos minutos del segundo tiempo. Como les decía, el partido se va a tiempo extra, ya en el minuto 112. Recuerdo que el Milan, más bien Carlo Ancelotti manda al portugués, a Rui Costa, lo manda a la cancha recuerdo que es por Gennaro Gattuso, no sé si ustedes corríjanme, pero es por Gennaro Gattuso, porque entra Rui Costa y hacen increíbles jugadas. Y también, cómo olvidar ese paradón de Jerzy Dudek. Ahora sí que yo quedé así impactado, porque no sé si recuerdan que es primero el cabezazo, queda tirado el arquero y en eso Shevchenko la contrarremata y Dudek alcanza a sacar la mano y la manda a tiro de esquina, y eso ya fue en los últimos minutos, y posteriormente se van a los penales y como todos conocemos esa historia, pasó lo que tenía que pasar. Fíjense, arranca el Milan y me acuerdo muy bien que Serginho la vuela, luego Dietmar, un alemán, la mete, luego el maestro Andrea Pirlo la falla. Y a decir verdad, seamos honestos, si ustedes no sé si lo recuerdan, pero bueno, esa tajada, ese penal que ataja a Jerzy Dudek a Andrea Pirlo, si en esa época hubiera existido el VAR, así como apenas vimos ahora en el Mundial que se adelantó el portero y lo regresaron, fue creo que en el de Croacia. En el de Croacia-Inglaterra, no sé si recuerdan que ya había fallado el penal, ay, se me fue su nombre, el que juega en el Valle, se me fue su nombre del delantero, Likakovic, el portero de Croacia, lo ataja, pero el VAR le manda a llamar al árbitro diciéndole que se había adelantado y lo regresa el penal el árbitro y ahora sí lo mete. Entonces, si hubiera existido el VAR en aquella época, apuesto 100% que ese penal lo regresa el árbitro, y les apuesto que Pirlo lo mete, no lo falla, a la siguiente lo mete. Entonces les digo, Serginho falla, Dietmar, un alemán que traía el Liverpool, lo mete, Pirlo lo falla, luego viene Djibril Cissé, no sé si lo recuerdan. Fíjense, ahora sí que otra historia que tengo sobre este jugador. Fíjense, este jugador a mí se me hacía como de 40 años, en aquella época, nada más que el único defecto que tenía es que se pintaba el cabello y la barba, en unas ocasiones así de rubio, en otras ocasiones así como de plata, parecía como si estuviera muy canoso y eso, pero realmente pues era un jugador en aquella época de entre 25 y 26 años, que igual lo recordamos con la selección de Francia, se perdió un mundial por una terrible fractura, lo recuerdo muy bien, pero él era parte de ese Liverpool de aquella época. Entonces lo mete Djibril Cissé, luego viene el danés Jon Dahl Tomasson, lo mete, luego viene una falla de Jon Arne Riis, el noruego, luego Kaká lo mete, luego viene Vladimir Šmejsek, les digo el otro checo que traía en esa temporada el Liverpool, y posteriormente Shevchenko falla y el Liverpool se consagra campeón de la Champions de aquella temporada. Poco creíble, muchos dicen que el milagro de Estambul. Sinceramente, si vemos los videos de cómo fue el desarrollo del partido, prácticamente el Liverpool para el segundo tiempo
arrancó con todo, dominó en cuanto a posesión de balón, pero ahora sí que el Milan parece que le empataron el partido y fue cuando reaccionó. Y les digo, amigos, esa jugada antes de que acabaran los 90 minutos la recuerdo muy bien. Les digo, Pirlo manda un centro en tiro de esquina, se anticipa la momia Stam, cabecea y la tiene de frente Kaká, de frente. Nada más tenía que chocar para meterla pegadita al poste y falla. Posteriormente les digo, viene el tiempo extra, otro el paradón de Jerzy Dudek a Shevchenko, que igual pudo haber cambiado el rumbo del partido. Paradón, se van a los penales y la historia está escrita. Miren, yo la verdad no tengo idea qué tan cierto fue o qué tan cierto no fue, pero todo el mundo menciona que al medio tiempo Carleto tocó la orejón, bueno, el trofeo de la Champions League, y de ahí surgió que muchos, posteriormente a eso, todo el mundo decía, la copa que se mira y que no se toca, porque dicen que a raíz de que Carleto agarró al medio tiempo la orejona, pues vean lo que pasó, esa orejona no entró en los estantes del Milan, entró en los estantes pero de Liverpool. Entonces, qué tan cierto es esa maldición, pero bueno, yo creo que los equipos a raíz de eso entendieron y ahora sí que no se confían cuando van al medio tiempo con una ventaja grande, prefieren hasta que no se acaben los 90 minutos, ahora sí, tocarla, levantarla, hacer todo lo que quieran. ¿Okay? Fíjense, al año siguiente yo me encuentro en la prepa y me acuerdo que incluso ese día, y así lo puedo decir, yo me salí 2 clases antes de mi horario normal de clases que yo tenía en aquel entonces, por ver la final de la Champions. Y de por sí, a mí me gustaba mucho ver la Champions, pero con mayor razón esa final la quería ver porque estaba ahora sí que un compatriota que era Rafa Márquez en el Barcelona. Fíjense, esta final la recuerdo porque en aquella ocasión estábamos en el año 2006, fue la temporada 2005-2006, la anterior era 2004-2005, la que gana el Liverpool, pero esta temporada, la 2005-2006, recuerdo muy bien que esa final se juega el 17 de mayo de ese año, del 2006, y recuerdo muy bien que en ese partido algunas de las selecciones, así como ahora lo vimos de cara al Mundial del 2026, que las selecciones entregaban su lista. En aquel entonces se daban 23. Y recuerdo muy bien que en aquella ocasión, de los 4 franceses que estaban en las alineaciones titulares de ambos equipos, 2 de ellos estaban fuera de la lista. Uno por bando. Robert Pires, que era del Arsenal, estaba fuera de la lista, y Ludovic Juli, del Barcelona, estaba fuera de la lista de la selección francesa para ese mundial que era en Alemania. Pero miren, aquí vamos con el Arsenal. Fíjense, en la portería estaba Jens Lehmann, el alemán, que bueno, no les narro lo que pasó ese día, o los que ya lo saben, pues bueno, pónganme en los comentarios. Estaban los marfileños, recuerdo muy bien esas 2 torres marfileñas que en el mundial precisamente de Alemania jugaron con la selección de Costa de Marfil, que era Emmanuel Eboe y Kolo Touré. El otro defensa central era el de la selección inglesa, Sol Campbell. Estaba como lateral izquierdo Ashley Cole, en el medio campo estaba el brasileño Gilberto Silva. Luego el otro medio que tenía el Arsenal, que desgraciadamente ahora sí que por el nivel de su selección nunca lo vimos en un mundial, o tanto que deseamos verlo en un mundial, pero debido ahora sí que al bajo rendimiento que tenía su selección, nunca lo vimos, que era Alexandro Lev, no sé si lo recuerdan, el bielorruso.
Viene también Robert Pires, les digo el francés, que me acuerdo que para ese partido ya tenía acordado con el Villarreal jugar con ellos. Estaba en aquel entonces también otro español que debutó muy joven, precisamente con el Arsenal, de 16 años, pero bueno, Cesc Fábregas, que actualmente es entrenador del Como, de allá de Italia. Estaba el sueco Fredrik Ljungberg, no sé si lo recuerdan, uno que igual también tuvo ahora sí que una fama debido a que creo que modeló ropa interior y eso, y se hizo muy famoso. Estaba sin duda uno de los mejores delanteros que ha dado Francia, Thierry Henry, y fíjense, y el entrenador era Arsène Wenger, el francés. Dios santo, cuántos años duró al frente del Arsenal. Fíjense, por el Barcelona jugó Víctor Valdés, Oleguer Presas, un lateral derecho, no sé si lo recuerden, el gran capitán Carles Puyol, el otro central era el mexicano Rafa Márquez. Estaba aquí el que en el Mundial de Sudáfrica le hizo un golazo en las semifinales a Uruguay, lo recuerdo muy bien, Gio Van Bronckhorst, no sé si lo recuerden. Estaba el brasileño Edmilson, estaba otro holandés, Mark van Bommel, que después de ahí del Barcelona se fue al ¿cómo se llama? Al Bayern. Estaba Anderson Luis de Souza, mejor conocido como Deco. Estaba el otro francés, Ludovic Juli, que por cierto, como les decía, se quedó fuera en esa convocatoria de su selección, junto con Robert Pires. Estaba el Balón de Oro, Ronaldinho, y el camerunés Samuel Eto'o. Todos ellos eran dirigidos por Frank Rijkaard, el holandés, lo recuerdo muy bien. Fíjense, este partido, como les comento, era la emoción de ver a un compatriota, un mexicano, disputar la final, porque no es lo mismo estar como de suplente que estar de titular. Entonces, tanto esperé ese partido, y justamente al minuto 18, entre el minuto 18 o 20, una jugada en la que Jens Lehmann derriba a Eto'o, lo contrarremata a Ludovic Juli, y el árbitro decide no aplicar la ley de la ventaja y decide sacarle roja a Jens Lehmann, el alemán. Entonces, pues viene el cambio, entra otro español, Manuel Almunia, se va Robert Pires, entra Almunia. El partido, como sea, como que estaba entre 51-49, 52-48 de posesión, y al minuto 37, lo recuerdo, entre el 37 38, por ahí así, recuerdo un centro, gana Sol Campbell en el centro, y 1-0 para el Arsenal. Poco pudo hacer Valdés en esta jugada. Así nos vamos al medio tiempo, y luego recuerdo a la cadena cuando ya va a arrancar casi el segundo tiempo, vio ahora sí que el marcador electrónico que va a ingresar Iniesta. En ese partido es Edmilson el que se va y entra Andrés Iniesta. Todos recuerdan a Andrés Iniesta, ¿no? Le dio un título a España en el Mundial de Sudáfrica 2010. Entra otro que también yo creo que ha de ser para mí el segundo o el top 3 de los mejores delanteros que ha dado Suecia, que era Henrik Larsson. También Henrik Larsson, el sueco, también entra en ese partido. Ya los últimos minutos recuerdo que ingresa Giuliano Belletti, brasileño, y recuerdo también que se quedó fuera de la lista de su selección y que venía de recuperarse. Fíjense, curiosamente para ese partido de la gran final, Xavi, que tenía, me parece, 6 meses, 7 meses sin jugar, reapareció ese día en la banca de los suplentes, pero no jugó. Igual otro que venía recuperándose era Leo Messi, pero Frank Rijkaard decidió no ni siquiera sacarlo a la banca, puesto que Messi iba a ir
al Mundial de Alemania, precisamente con la selección de Argentina, y decide no ni llevarlo a la banca. Entonces, fíjense, el segundo tiempo cambia. El Barcelona comenzó a agobiar al Arsenal, grandes atajadas, grandes tapadas de la defensa, hasta que al minuto 76, lo recuerdo muy bien, un pase de Iniesta, Henrik Larsson, el sueco, jugando como de poste, se la deja a Samuel Eto'o, y Samuel Eto'o la mete por un huequito entre el poste y la pierna de Manuel Almunia, que era el portero del Arsenal. 1-1, eso ya en el minuto creo que fue el 75, el 76, y posteriormente, les digo, viene el ingreso de Giuliano Belletti, y al minuto 81 hace el 2-1, una jugada un poco extraña, con mucha suerte, pero parece que quiere tirar el centro y justamente pega en la pierna de Almunia y se mete a la portería, y tan 2-1, se acaba el partido y el Barcelona es el campeón de la Liga de Campeones de esa temporada 2005-2006, que por cierto fue en el Estadio de Francia, en el Stade de France, para que se oiga mejor, en el Estadio de Francia. Una de las mejores finales. ¿Y saben por qué, amigos? Porque el Arsenal se defendió bien. O sea, ni se le veía por dónde poder iba a poder atravesar esa gran muralla de Barcelona. Y les digo, fíjense, Iniesta ingresa justamente cuando ya va a arrancar el segundo tiempo, y como que él, entre habilidad, quiebres, faenas y eso, empezó a penetrar la zona media del Arsenal, abriendo un poquito más la cancha, tocando un poco más hacia los laterales con Jovan Bronckhorst. Oleguer Presas ese día recuerdo que era de esos tipos que les daba miedo, como que querer encarar hacia enfrente. Le daban el balón y lo regresaba hacia atrás. Entonces yo me imagino que Frank Rijkaard, el entrenador, detectó eso y dijo, ¿sabes qué? Pues vas para afuera. Y en su lugar les digo que ingresó el brasileño Giuliano Belletti. Fíjense, este equipo del Barcelona quizás para muchos ha sido de los mejores en toda la historia. Obviamente un equipo grande nunca debe de quedarse sin buenos jugadores, pero sin duda el medio campo del Barcelona de esta época era la base de la selección. Imagínense, Xavi, Iniesta, Busquets llegó ya unos años después, pero después eran ellos tres. Imagínense, los tres centrocampistas del Barcelona eran los titulares de la selección, sin olvidar también al defensa, Carles Puyol. Iker Casillas, bueno, era del Real Madrid, pero ahora sí que entre el Real Madrid y el Barcelona eran la base, y algunos también del Atlético de Madrid eran la base de la selección española. Y qué bueno, miren, la verdad es que yo festejé ese día como no tienen ni idea, por lo mismo. Para mí era un equipo espectacular el Barcelona de esa época, y sobre todo porque tenían un mexicano que era Rafa Márquez, que sin duda a lo mejor está entre debate quién es el más grande en la historia del fútbol mexicano. A lo mejor yo les podría decir, el mejor delantero fue Hugo Sánchez, pero el mejor defensa, Rafa Márquez. Y miren, amigos, a veces, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero hay quizás selecciones que a lo mejor son de un solo jugador. A lo mejor no hay un socio, no hay un mejor jugador en cada línea, o sea, no hay un mejor portero, un mejor defensa, un mejor medio, un mejor delantero. Y a veces los aficionados o los connacionales a veces nomás están a expensas de un solo jugador. Miren, se me viene a la mente porque acabo de recordar que también un mexicano viene a dirigir a la selección guatemalteca, que es Luis Fernando Tena. No sé si recuerdan que tanto en la Copa de Oro como en las mismas eliminatorias,
La selección de Guatemala era de un solo hombre, del Pescadito Ruiz. O sea, muchos decían, ay, el Pescadito. Pero pues si el Pescadito era bien marcado, ¿qué pasaba con los otros 10? Bueno, con los otros 9, sin mencionar al portero. Anulaban a su mejor hombre y con eso entraban por donde querían las demás selecciones. Y ahora sí que eran derrotas para la selección de Guatemala. Entonces, en aquella época no teníamos un mejor defensa sino que Rafa Márquez. No digo que los demás sean malos, ¿no? Pero había el defensa de renombre, era Rafa, que fue el capitán en Corea-Japón, en Alemania, en Sudáfrica, en Brasil y en Rusia. ¿Okay? Y pues bueno, amigos, llegamos al final de este podcast. Un agradecimiento a toda mi familia y en especial a todos ustedes. Espero que me dejen en los comentarios alguna sugerencia, algo que quieran agregar, con todo gusto. Y pásenla increíble, feliz Día del Padre, nos vemos el lunes. Esto sí, amigos, quiero aclarar, voy a subir videos, podcast de lunes a viernes, salvo que juegue la selección mexicana, como fue el caso de ayer, que fue jueves. Ayer no subí podcast, pero el día de hoy aquí estoy con mucho gusto para todos ustedes. Así que un abrazo para todos los que somos padres el día domingo. Pásenla increíble y recuerden, todo con medida. Hasta la próxima, amigos.